del Trabajo con un posgrado en España, también es escribano y desempeña tareas dentro del Poder Judicial en el Fuero de Trabajo. Así que con este tremendo currículum que les dejamos, es más que seguro que están en muy buenas manos. Así que le damos muchísimas gracias a Ignacio por regalarnos su tiempo. Y arranque a la clase, ¿les parece? Perfecto, Ari. ¿Se me escucha bien? Yo, perfecto. Perfecto. Bueno, dale, empezamos. Bueno, antes de comenzar, ratifico lo que decía Julián. Nosotros hace varios años que los chicos me convocan a darle una mano acá en enero para la clase de apoyo y sé lo importante y lo parecido que son con el examen que van a rendir el 8 de febrero los modelos de parcial que hacen los chicos, los simulacros. Es una instancia muy importante porque la metodología del examen es en muchos casos bastante distinta a lo que ustedes estaban acostumbrados en la educación media y en el secundario. Entonces, familiarizarse con esta nueva metodología, entender cómo son la composición de los múltiples choice, de los cuadros y demás, resulta de mucha ayuda y no desayunarse con eso el día del examen. Así que si pueden llegarse, no sé si harán una instancia virtual, no, eso la verdad no lo sé, pero sé que realizar los simulacros de examen es, aparte de estudiar, es la mejor forma de complementar para para estar bastante listos a lo que se van a enfrentar el 8, que en definitiva es para ingresar a la carrera. Ahora ya sí, comenzando con los temas que nos van que nos toca charlar hoy, que nos toca repasar, que nos toca estudiar. Como bien dice Ari, empieza de la página 150, desde la asunción de Héctor Cámpora como presidente de la Nación, quien había ganado con el 49.5% de los votos, frente a Balbín, que sin perjuicio de que había un sistema de balotaje, es decir, de segunda vuelta, para que no alcanzase el 50% de los votos, Balbín, por la ínfima diferencia que le quedaba a Cámpora entre el 49.5% y el 50%, medio que entiende que una victoria en segunda vuelta de su parte era bastante imposible y determina con su equipo dándole la victoria y bajándose del balotaje, dándole la victoria a Cámpora. Cámpora asume, Cámpora, un político muy cercano al general Perón, por sobre todas las cosas, en ese tiempo que seguramente han analizado en clases anteriores de la denominada resistencia peronista, de ese tiempo de proscripción del peronismo. Cámpora era un político que estuvo muy cercano durante todo ese proceso a Juan Domingo Perón y que tenía una extracción o una cercanía con los sectores más de izquierda peronistas, habla el libro, más cercano a la denominada tendencia, más cercano a la juventud peronista, etcétera, más cercano a los lugares más progresistas, si se quiere, del movimiento peronista. Asume su gobierno, desde el primer momento fue un gobierno que tuvo la simple finalidad de generar el marco y la instancia necesaria para convocar nuevamente a elecciones para eliminar la proscripción que tenía Juan Domingo Perón para poder ser candidato a presidente, eliminar algunas cuestiones que había instaurado la larga dictadura desde Onganía hasta Lanús y poder llamar nuevamente a elecciones. Eso se realizó con éxito, duró 49 días, del 25 de mayo al 12 de julio de 1973. Él, con posterioridad, renuncia, asume ese periodo desde la renuncia de Héctor Cámpora hasta las elecciones y posterior asunción de Juan Domingo Perón, Lastiri, quien en ese momento era el presidente provisional de la Cámara de Diputados, una persona que el libro habla de que estaba muy ligado a López Rega, un personaje que después, dentro de un ratito, vamos a analizarlo más pormenorizado de quién hablamos, de López Rega, que el libro tiene un cuadrito particular por este personaje de la historia argentina, oscuro personaje de la historia argentina.
Perón en septiembre de ese año, de 1973, ganaría las elecciones conjuntamente con María Estela Martínez, pero conocida por todos como Isabel Perón, en la conocida fórmula Perón-Perón. Se dice, el libro habla también de esto, de que la fórmula de su mujer como vicepresidenta de la Argentina era la forma que encontró Juan Domingo Perón para generar mayor equilibrio hacia adentro de las tensiones que había entre facciones más de derecha y facciones más de izquierda dentro del movimiento peronista. ¿Quién iba a criticar a Juan Domingo Perón si elegía a su mujer? Esa es un poco la conclusión simplista que se hace de la historia, pero no deja de ser en algunos términos bastante cierto. El triunfo del general Perón en 1973 es contundente. Es hasta hoy el porcentaje más alto que ha sacado en una elección democrática un personaje, un candidato. Ahí Cristian va a empezar a pasar un PowerPoint que estábamos pasando de la mañana. Cris, si querés, justo estamos en esa parte, pasamos lo de Cámpora. Un poquito más adelante, Cris. Un poquito más. Bueno, igual sigo charlando mientras después de última le pasamos el PowerPoint, eso no hay ningún problema. El 65% de los votos con el que ganó Juan Domingo Perón fue contundente. Imagínense, pónganlo en términos numéricos. Es casi 7 de cada 10 personas que voten a un candidato. Es muchísimo, es contundente. Tuvo el apoyo, obviamente, del Frejuli, que es el Frente Justicialista de Liberación, mal al Frente de Izquierda Popular de Abelardo Ramos. Eso seguramente se lo pueden llegar a preguntar, así que estudienlo. Por otro lado, ahí ganan las elecciones, pero quedaría un periodo hasta que asuma la presidencia. El 24 de septiembre, Lastí, entre una de las medidas de gobierno en su gobierno provisional, declara ilegal las actuaciones del ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo. Esas son las siglas. Seguramente ya lo han estudiado, qué era el ERP, qué extracción tenía, una extracción más trotskista, más de izquierda extrema, para simplificarlo bastante. Y se decía fuertemente que el general iba a dar marcha atrás en todas estas cuestiones porque el general asumía general Perón me refiero, asumía la presidencia con una promesa de pacificación popular y pacificación social, en que buscaba de ambos lados, de la derecha y de la izquierda, de los sectores militares, buscar una verdadera y plena paz social en la Argentina, lo cual iba a ser bastante difícil por el periodo histórico en que se vivía. Imagínense que habíamos vivido en ese momento 19 años en los cuales ningún gobierno votado por el pueblo había terminado su mandato. 19 años en los cuales cada 2 o 3 años había un golpe de Estado. Indefectiblemente, la sociedad argentina estaba sumida en un ámbito de caos, de conflicto y por sobre todas las cosas de violencia social. También Lastiri, una de las medidas que toma es prohibir todo lo atinente o todo lo escrito, literatura y demás, que vaya en contra a la eliminación de la forma representativa y republicana de gobierno. Es decir, tendiente a eliminar todas las tendencias más bien marxistas o comunistas que se podía pensar. En ese término, el 12 de octubre de 1973, asume por tercera vez y por última vez Juan Domingo Perón, con posterioridad de 19 años de exilio, la presidencia de la Nación. En ese tiempo, en la provincia de Córdoba, Salta, Mendoza y Santa Cruz, se vieron diferentes conflictos en los cuales terminaron en la renuncia de cada uno de los gobernadores. Por ejemplo, en Córdoba, con anterioridad a la asunción del general Perón, hubo una revuelta policial que pidió la renuncia del hasta entonces gobernador Obregón Cano y Atilio López, la fórmula que había ganado al principio en 1973, y con posterioridad fue nombrado un interventor, Luperi, con extracción peronista, que después pide la renuncia porque era un conflicto social muy, muy intenso en Córdoba.
imagínense esa Córdoba de gran producción industrial, con fuertes presencias sindicales, sindicatos que a su vez tenían en Córdoba a base propia, es decir, no dependían de la cuestión de Buenos Aires, y Córdoba en sí tiene sus particularidades propias, una universidad nacional muy grande, gran presencia de las Fuerzas Armadas, gran presencia de las Fuerzas Aéreas, bueno, en síntesis. Ahí, justo, qué grande, Cristian. Qué grande, Cristian. Justo Cristian ahí nos está en el PowerPoint, está diciendo justo lo que estamos diciendo, intervenciones en esas provincias, asume el vicegobernador ante la renuncia del gobernador de la provincia de Buenos Aires también por cuestiones de conflicto policial y demás. En la UBA se designa ni más ni menos al expresidente de Cámpora, a Vicente Solano Lima. Ahí nos damos cuenta y durante todo el relato y durante todo el libro nos estamos dando cuenta de la importancia que tienen las universidades nacionales en la construcción de la política nacional y en la construcción de la ciencia nacional. De la ciencia es obvio porque una universidad tiene como principal cuestión eso, pero imagínense que ni más ni menos que el anterior vicepresidente fue nombrado como rector de la Universidad de Buenos Aires. Con respecto a qué pasaba hasta ese momento con posterioridad de la asunción del general Perón con los grupos juveniles de peronistas o de extracción de izquierda que muchos de ellos, como Heller y Montoneros, tenían un brazo armado, acceso a las armas, digamos, tenían una mitología armada. También nos tenemos que contextualizar en un periodo de 19 años de dictaduras militares, violencia, militares tomando por asalto el poder cada 3, 4 años, un contexto internacional de guerra fría, de dos polos totalmente contrapuestos, que nada tienen que ver con los 40 y largos años de democracia en los cuales estamos viviendo, 41 años cumplimos este año, en los cuales la paz social es sin perjuicio de conflicto y vivimos una crisis enorme hoy por hoy. Seguimos siendo, por ejemplo, el país con menor índice de criminalidad de Latinoamérica. Entonces, por ahí se nos resulta un poco difícil de imaginar jóvenes y no tan jóvenes de lucha armada continua y durante varios años, es porque eran totalmente otros tiempos, otro contexto en el cual no era el que estamos, en el cual hace 40 años que los gobiernos democráticos y los gobiernos que toman las decisiones en nuestro país, para bien o para mal, son votados de manera democrática, popular y transparente, que eso es lo más importante y eso creo que es un valor de que para uno o para otro lado siempre tenemos que valorar. Pero ¿qué pasaba con Montonero? Montonero en un primer momento que tenía una compleja relación con el general Perón, evita la lucha armada, abiertamente la lucha armada. A diferencia de Ler, que de primer momento nunca cesó con la lucha armada, ni con conflictos de este índole. Es así que el 19 de enero de 1974, el ERP protagoniza el asalto al cuartel militar de Azul, algo que generó mucho resquemor, sobre todo en los sectores militares que nada estaban contentos con estas maniobras. A su vez, como ministro de Bienestar Social, crecía una imagen y tomaba influencia ya en el Estado argentino, una imagen oscura, el denominado brujo. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de López Rega. López Rega es un personaje bastante particular de la historia argentina, que como dije recién, fue ministro de Bienestar Social durante parte del tercer gobierno del general Perón y de Isabel Perón, que un personaje que se tornó más cercano a Perón en su exilio, tuvo una relación, él en su momento fue, este dato de color no está en el libro, pero está bueno que lo sepan,
Él estuvo, fue seguridad del general en su momento, después fue tomando diferentes tareas, imagínense 19 años de exilio. Y es así que el 1 de mayo se crece esta conflictividad que tiene el general Perón con respecto a los sectores más de izquierda y a los sectores de la juventud. El 1 de mayo, en el acto protagonizado en conmemoración al Día del Trabajador, el general, por conflictos previos, principalmente por el asesinato a Rucci, que fue un líder sindical muy importante, que tuvo a cargo de la CGT, que tuvo a cargo en muchos aspectos de la vuelta del general Perón a la Argentina, es asesinado, y ese asesinato se le es asignado a la agrupación Montoneros. Algo que complejizó aún más a la relación que tenía el general Perón con la juventud, que culmina con el general echando de la plaza en 1 de mayo de 1974 a la JP. ¿Qué pasaba con la economía durante el tercer gobierno de Perón? Bueno, la economía tenía altibajos. Como en gran parte de la historia argentina, la economía tenía altibajos, pero tenía un apoyo sindical y económico que después fue cesando un poquito. La CGT y la CGE, que son las centrales, una de empresarial y la CGT de los trabajadores, iba perdiendo poco a poco la aceptación, pero sin llegar a una conflictividad, sin llegar a paros generales, sin llegar a ese tipo de actividades. El 12 de junio de 1974 da el último discurso del general Perón en Plaza de Mayo. El 1 de julio lamentablemente muere, y el libro habla de, y dice, en medio de una gran conmoción social, porque imagínense todas esas divisiones que había dentro del peronismo no se pudieron resolver, y menos se iban a poder resolver sin el líder, con el líder fallecido. Entonces el libro dice una pregunta, dice, ¿y ahora qué? Y ahora, lamentablemente, se venían tiempos turbulentos en la historia argentina. La página 152 comienza hablando del gobierno de María Estela Martínez, como decía recién, más conocida como Isabel Perón. Sí, decime. Quería saber si la estaban grabando, porque no está el La verdad, a ver. No sé si algunos chicos está grabando. Cristian, fíjate eso de... Ah, está grabando, listo. Listo, seguimos. Entonces, María Estela Martínez, más conocida como Isabel Perón, dice el libro que no era la persona más dotada para gobernar, no era quien tenía... Se convierte en la primera mujer presidenta en el mundo. Se apoya fuertemente en la imagen de López Rega, y tiene bajo su mandato gran complejidad económicas. Y se plantea con López Rega 5 objetivos. 1, eliminar la subversión. Paréntesis. Estos 5 objetivos, a mi parecer con mal tino, lo hicieron conjuntamente con ciertos mandos militares. Sigo. El primero de los objetivos, eliminar la subversión, en el cual tuvo gran participación la facción paramilitar creada, o quienes le dicen que fue creada por López Rega, que fue la AAA, Alianza Anticomunista Argentina, que actuó haciendo, el libro dice, básicamente haciendo el trabajo sucio en estos términos. El segundo objetivo era eliminar la infiltración izquierdista de la educación, de las universidades y demás. En ese orden nombra a Oscar Ivanišević como ministro de Educación, con fuerte tendencia hacia el centro de derecha, y nombra como rector de la UBA, la Universidad de Buenos Aires, Alberto Octagano, que también tenía esta versión de derecha. El tercer objetivo que se plantea es una economía de mercado. Es más, en ese sentido, una economía de mercado, una economía donde no tenga protección del Estado, donde la intervención del Estado sea menor, donde que la intervención del Estado sea lo mínimo indispensable,
indispensable, etc. El cuarto, el sometimiento a los sindicatos, es decir, quitarle todo el peso posible a los sindicatos, lo cual indefectiblemente iba a traer conflicto social y actitud más activa de los militares en la política. Y en ese orden nombra a Numa Laplan, que era un militar como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que era un militar que estaba bastante alineado con López Rega y con Isabel Perón. Esos son los 5 objetivos que se plantean en términos sociales, militares y económicos. La subversión, como se lo denominaba, es decir, estos grupos armados, no estatales, ligados a la juventud, ligados a los sectores más de izquierda, ligados a los sectores de izquierda peronista o de izquierda trotskista, aumentan su actividad ya con Perón muerto. El ERP desde Tucumán empieza a reorganizarse y hicieron un ataque muy importante y con mucho impacto en Monte Chingolo, provincia de Buenos Aires, en un cuartel de Monte Chingolo, provincia de Buenos Aires, que el libro lo nombra medio a ejemplo de la conflictividad social y la violencia escalada que había entre sectores de izquierda y sectores de la derecha argentina. Ya se hablaba de denuncias de torturas por parte de la policía de las provincias. La oposición ya hablaba en ese término de 700 muertos. Es más, se dice que lamentablemente la desaparición forzada de personas comenzó un poco antes de 1976. Ya en el 75, 74 ya se hablaba de que había estos hechos aberrantes, obviamente. Gómez Morales fue nombrado ministro de Economía, el que duró muy poco porque no tenía el apoyo de la CGE, que era central de los sectores económicos, la central que confluía en los sectores económicos, pequeñas y medianas empresas. El agro en principio lo aceptó, pero la economía no mejoró, lo cual llevó a su posterior renuncia. Imagínense que durante la gestión de Gómez Morales teníamos aproximadamente un 400% de inflación, mientras que los salarios habían aumentado solamente un 200%. Y lo que lleva a nombrar a Celestino Rodrigo, que aplicó un plan el cual fue denominado el Rodrigazo. ¿Por qué Rodrigazo? Porque se llama Celestino Rodrigo. Acá no hay demasiada creatividad en los planes o cómo la gente denomina los planes económicos. Le dijeron Rodrigazo porque se llama Celestino Rodrigo. Así que si eso se lo llevan a preguntar, es bastante fácil. ¿En qué consistió el Rodrigazo? En una devaluación, ustedes van a ver, en lo que vamos a ver estos años turbulentos, inflacionarios, de crisis económicas, que ciertas medidas económicas se replican y se repiten vez a vez, y que se replican hasta el día de la fecha, pensando de que esa vez va a tener un resultado distinto. Y basta con leer el tomo 1 del ingreso a los estudios de la carrera de abogacía, de que ciertas medidas económicas fracasan. Se hacen y fracasan, pero bueno, en la Argentina lamentablemente se vienen aplicando las mismas medidas económicas cada cierto tiempo, fracasan, pasan unos años, lo volvemos a aplicar, y bueno. Pero eso es algo para que analicen ahora que lo estamos viendo la aplicación. Por ejemplo, devaluación del 100%, llevar a la moneda en relación al dólar a un precio menor y que aumente y que se libere el tipo cambiario. Punto 1. Aumento del precio del sector público, quitar subsidios, es decir, aumentar tarifas, que aumente el dólar, que en ese momento pasó de 1.000 a 8.000, que aumente el combustible, que pasó de 500 a 750 pesos. Eso desencadenó inevitablemente con huelga y paros, porque perdía poder adquisitivo real las personas, porque yo seguía cobrando 200 pesos y la fruta que salía 5 ahora salía 10, entonces mi poder real adquisitivo perdía poder frente
la realidad que estábamos viviendo. En ese momento se va Celestino Rodrigo y entra Ángel Robledo como ministro de Interior y Antonio Cafiero como ministro de Economía, históricos dirigentes del peronismo, como para tratar de tranquilizar las aguas, tratar de tranquilizar lo que se estaba suscitando, pero ya el conflicto social estaba escalado muy, muy fuerte, ya la cuestión económica no se avisoraba una salida importante, y aparte porque había perdido peso Numa Laplan. ¿Quién era Numa Laplan? El que habíamos dicho que había sido nombrado como comandante jefe de las Fuerzas Armadas. ¿Y quién lo reemplaza a Numa Laplan? Lamentablemente, porque es uno de los personajes más oscuros del siglo pasado y de nuestra historia argentina toda, Jorge Rafael Videla. Jorge Rafael Videla asume como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. En ese momento instan a Isabel Perón a que se tome unas pequeñas licencias de 5 semanas y el poder quedó a cargo de Ítalo Luder, el titular del Senado de la Nación, quien crea en este poquito tiempo, para tratar de buscarle una salida democrática a toda esta cuestión, un Consejo de Defensa y Seguridad, cuyo objetivo era parar la subversión. También hubo peticiones, el libro habla de peticiones por parte de la oposición de adelantar las elecciones, pedidos por parte de Balbín, que era un dirigente del radicalismo muy influyente en ese momento, pero ya la inflación era galopante, había una situación caliente en términos sociales y militares, que desencadena, lamentablemente, en el golpe militar de 1976. El libro habla de una particularidad que tuvo este golpe de Estado. En primer lugar, porque estuvo bastante planeado, dice el libro. Como que fue un proceso que se fue masticando la idea de un golpe de Estado. Y la segunda, y más lamentable en términos democráticos, era de que fue aceptado y posicionado a favor partidos políticos desde parte del radicalismo, socialismo, izquierda, trotskismo, comunismo, etcétera, bancaron este golpe de Estado. Lo bancó la Iglesia, lamentablemente, que es algo que personalmente me duele, porque yo soy bastante católico, me duele saber que la Iglesia Católica estuvo a favor del golpe de Estado de 1976, sobre todo sabiendo lo que sucedió con posterioridad, y obviamente por los grupos económicos defensores del liberalismo, que también bancaron el golpe de Estado. ¿En qué se justificaron los militares para realizar este golpe de Estado? Un poco en lo que venía sucediendo, que había un vacío de poder, que había una especulación económica galopante, que no había un plan sistematizado para combatir a la subversión, que había incrementado la corrupción, etcétera. Bueno, que desencadenó, que es algo que empezamos a ver de la página 153, el golpe de Estado del 76, que como dijimos tuvo mucho apoyo de esos ciertos lugares, que asumió Jorge Rafael Videla. Más adelante, amigo. Ahí vamos. Golpe del 76, página 153. Asume Jorge Rafael Videla, que es el de bigotito, que está arriba del cartelito que dice golpe de Estado del 76. Ese es Jorge Rafael Videla. Seguramente lo pueden haber visto en fotos y demás, porque es un personaje lamentablemente bastante conocido en la Argentina. Que nombró ministro de Economía a Martínez de Oz. ¿Saben cuál fue la promesa de Martínez de Oz para su plan económico? Como prioridad 1, reducir la inflación. Pareciese que los problemas se replican, las soluciones que se quiere dar a esos problemas se replican, pero en la dictadura militar fue muchísimo más duro. ¿Por qué? Porque se derogó el derecho a huelga, ya no era posibilitado protestar, se declaró ilegal a la CGT y a las 62 organizaciones, las 2 centrales obreras y sociales, se secuestró y asesinó a muchísimos dirigentes, sobre todo sindicales, pero también de
dirigentes políticos, dirigentes de la sociedad civil, sacerdotes, jóvenes, etc. En Córdoba se acalló fuertemente la voz de la UOM, del ESMATA y de Luis y Fuerza, quienes habían sido importantísimos en el Cordobazo. Obviamente, acá el cuadrito dice detienen a Isabel Perón, quien tenía 5 años, y esta dictadura militar se denomina proceso de reorganización nacional, que de reorganización no tuvo nada, que y proceso sí, y de nacional sí, pero fue lisa y llanamente una dictadura militar. ¿Qué pasaba con la prensa en ese momento? ¿Qué lugar tomaba la prensa? ¿Cómo se posicionaba la prensa? Hay un apartado particular del libro con respecto a este tema. En la dictadura militar, que duró casi 7 años, gran parte de ese tiempo, los medios hegemónicos de comunicación, o la mayoría de los medios de comunicación, ya sea por miedo o por intereses creados con los mandos militares, acompañaron y apoyaron la dictadura militar. Lamentablemente lo hicieron. Salvo algunos medios independientes, del cual el libro ejemplifica 2 actores. Por ejemplo, el de Roberto Cox, de Buenos Aires Herald, y de Rodolfo Walsh. ¿Qué hacían estos medios independientes? Básicamente comentar lo que sucedía, que se desaparecía gente, que había centros clandestinos de detención y de asesinato, que se robaron bebés. Bueno, lo que ya sabemos que sucedió en la dictadura militar, lo que lamentablemente ya sabemos que sucedió en la dictadura militar. La dictadura militar tiene un saldo terrible en la historia argentina. ¿Cuál es ese saldo terrible? La muerte y desaparición de 30.000 argentinos y argentinas. Que ese 30.000 no es un número exacto, porque no quiere ser exacto. Es una reivindicación y tiene porque justamente la desaparición y el no saber dónde están es un número abierto, porque hasta el día de hoy sigue habiendo juicios, o sea, procesos judiciales abiertos ante mandos militares, que lamentablemente muchos de ellos se están muriendo sin tener el juicio y el castigo, obviamente sujeto a la Constitución y sujeto al Código Penal, pero bueno, en medio de todo ello, para buscar legitimidad y como movida propagandística, se realizó el Mundial de Fútbol de 1978, en el cual por primera vez la Argentina salió campeón del mundo. Esa fue una operación que causó gran apoyo a la Argentina y que le permitió mayor tiempo de aire para poder gobernar y seguir haciendo sus atrocidades, no solamente de tinte social y desaparición de personas, sino también de tinte económico. Imagínense que en ese momento Martínez II estaba aplicando un plan feroz de reducción del poder adquisitivo de los salarios, de sustitución de importaciones, de plantear una economía de mercado, de liberalismo en el mercado. Bueno, por eso digo, son políticas económicas que generalmente hay veces que se nos venden como novedosas, pero hace falta leer un poquito la historia y nos damos cuenta que son cuestiones que se vienen aplicando consuetudinariamente cada determinados años. En el 81 asume Roberto Viola, porque ya estaba desgastada la imagen de Jorge Rafael Videla, cuanto menos desgastada. No puede ser gratis desaparecer a esa cantidad de personas y no tener por lo menos una imagen personal desgastada, aunque siguió lamentablemente por 2 años más la dictadura militar. A fines del 81 asume Leopoldo Galtieri, quien nos lleva lamentablemente a la Guerra de Malvinas. En medio de todo ello, el 30 de marzo se ejecuta por primera vez, y aún siendo ilegales, a fines del 79 se empiezan a reorganizar los gremios, y en el 82 se realiza el primer paro general de la CGT, de la Central de los Trabajadores, a este gobierno de facto. Imagínense la valentía de esos varones y mujeres que acudieron a la plaza, que se movilizaron sabiendo
de que no solamente estaban frente a un gobierno que utilizaba la extorsión, secuestro y desaparición como método normalizado, sino que su movilización era ilegal, porque recordemos que a principios del 76 habían declarado ilegal la huelga y toda movilización. Ahí como en el cuadrito es lo que le estaba diciendo recién, del 29 de marzo al 21 de noviembre del 81 asumió y duró el gobierno de Viola, y con posterioridad Leopoldo Fortunato Galtieri el 22 de diciembre al 18 de junio de 1982. En ese término se agravó la situación, la conflictividad con Chile con respecto a nuestros límites. El 24 del 1 en la prensa empieza a haber el rumor de un plan. 24 de enero de 1982 empieza a haber el rumor de un... Sí. Cuando se habla de desaparición durante la dictadura es justamente eso, que hay un lamentable video de Jorge Rafael Videla en el cual le preguntan, porque la denominación desaparecidos surge del mismo Jorge Rafael Videla. En una conferencia de prensa a mediados del 70 y algo, estaría bueno buscarlo, Jorge Rafael Videla, cuando le preguntan dónde están las personas que no están presentes, él dice: no están presentes, no están detenidas, están desaparecidas. Mire, se lo voy a buscar, si me dejan un segundo, porque no... Denme un segundo. Esto es lo bueno de tener los medios digitales a mano. Y era... Acá. No sé cómo compartir pantalla. Compartir ahora. Ahí está. De acá surge la... Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Bueno, de ahí surge el ideario de desaparecidos. Lo dijo el mismo Rafael Videla. Era una incógnita. La gente simplemente se la tragaba a la tierra. Lo dijo el mismo presidente en conferencia de prensa. Ese es el nivel de atrocidad de la última dictadura militar para que tomemos un poco de saber en qué momento estaba viviendo la Argentina. En esos momentos, la CGT le hace el primer paro general en el 82 por lo gravoso situación que tenían los salarios de los trabajadores. En ese momento también estaba perdiendo mucho peso la dictadura militar, mucha legitimidad, porque ya había pasado el Mundial, ya la gente se empezaba a preguntar: che, ¿qué pasa a mi vecino que hace 3 años desapareció y no está ni detenido ni nada? Ya los medios internacionales empezaban a preguntar qué pasa en la Argentina. Bueno, básicamente pasó y la gente se empezó a preguntar y los medios de comunicación dejaron de desoír las preguntas de la gente y empezaron a quitarle el apoyo que tenía la dictadura. ¿Qué hizo? ¿Qué idea increíble estuvo Leopoldo Fortunato Galtieri para lograr la unidad nacional y para lograr legitimidad? Ni más ni menos que declararle la guerra a la mayor potencia mundial imperial que existe
en la faz de la Tierra de los últimos 500 años. Se levantó un día, las malas lenguas cuentan de que eso lo realizó con cierto consumo y con alcohol en sangre, lo cual, si lo hizo o no lo hizo, no quita responsabilidad de la aberración. Le declaró la guerra a Gran Bretaña, le declaró la guerra a una potencia imperial que estaba en pleno proceso armamentístico en medio de la Guerra Fría. Excelente idea para lograr la legitimidad del pueblo. El 2 de abril, una operación simple porque Gran Bretaña no tenía base militar y no tenía gran reserva militar en las Islas Malvinas, toma las Islas Malvinas, que durante 150 años, y sin perjuicio de que las Islas Malvinas es el único territorio argentino que es ocupado por otra nación y que consuetudinariamente y año a año la Argentina hace 150 años y de la creación de la ONU viene reclamando por vía diplomática la soberanía en esas tierras, se vivía hasta ese tiempo un clima de cordialidad, es decir, hasta los habitantes, los kelpers, los denominados kelpers, se abastecían. El libro dice que se abastecían dos vuelos cada semana que partía de la Argentina para abastecer de alimento a esos sectores, con una pista que fue realizada por la Fuerza Aérea Argentina, etc. Bueno, toma rápidamente, fácilmente, porque no había facciones militares de Gran Bretaña en esos sectores, pero no duró mucho. El 2 de abril se tomó y durante todo ese mes hubo tratativas o intentos de arreglo por parte de Estados Unidos como mediador, con intervención de la ONU, con intervención de Perú, que no llegaron a ningún lado. Estados Unidos, ante la falta de acuerdo entre las partes, a final de abril se declara aliado indeclinable de Gran Bretaña y le declara la guerra en consecuencia también a la Argentina como aliado de Gran Bretaña. Y el 1 de mayo comienzan las operaciones bélicas por parte de Gran Bretaña. Gran Bretaña, que estaba en ese momento conducido por una mujer también, por su primera ministra Margaret Thatcher, con un personaje también histórico muy particular, poco querido en Gran Bretaña, poco querido en ciudades industriales, por ejemplo, como Liverpool, y que elegida democráticamente, y que el 2 de mayo lanza un ataque al crucero General Belgrano que causa la muerte de 323 argentinos y argentinas. Que es casi la mitad de los muertos de la Guerra de Malvinas. La Guerra de Malvinas, si no me equivoco, no quiero estar errado en el número, pero es alrededor de 600 y algo de compañeros y compañeras compatriotas. Ahí en el cuadrito está muy especificado todo lo que les decía de las intervenciones y los intentos tanto de Estados Unidos como de la ONU, como así también de Perú, de tratar una pacificación del conflicto, y el 2 de mayo culmina ahí en el último del cuadrito el ataque y la muerte de 323 jóvenes. Hace poco escuché que uno de los candidatos presidentes dijo que uno de sus principales ídolos era la mujer que dio el ok para derribar un crucero General Belgrano que causó la muerte de 323 argentinos. Yo, personalmente, el Peluca, claramente. Error del Peluca. No es por ahí, amigo. No es por ahí. Sin perjuicio de lo que piense cada uno, particularmente como política de Estado y de soberanía argentina, 649. Gracias, Viviana. Imagínense, de esos 649, 323 fueron en ese barco. Que encima, el crucero no estaba en zona militar. No estaba en zona militar, porque uno dice, bueno, si estamos en un conflicto bélico, nadie le puede decir al contrario que tenga buena fe. No estaba en zona militar, no estaba en zona de conflicto. Eso es lo más aberrante y lo que más se le recrimina a Margaret
Thatcher como líder política democrática, porque de última a Galtieri no lo habíamos elegido los argentinos, no estaban en zona de guerra. Eso es lo más complejo, y lo que causa el resquemor de la sociedad argentina con la sociedad británica hasta el día de la fecha. Está bien, son cosas que pasan, estamos en democracia hace muchísimo tiempo, participamos de la vía diplomática, por vía diplomáticas ratificamos nuestra soberanía y peticionamos el abandono de la isla por parte de las fuerzas armadas y de los denominados Kelper. Así que bueno, eso básicamente fue el lamentable proceso de la guerra de Malvinas. Errores por todos lados. Sí, pero estoy leyendo el chat. Yo tengo una posición formada con respecto a la ayuda de Chile a la Gran Bretaña en este conflicto. Yo personalmente no le puedo recriminar a los chilenos sobre lo que hizo un gobierno también de facto, porque ellos también tenían una dictadura. Ellos no tuvieron un gobierno democrático que eligió democráticamente apoyar a Gran Bretaña en vez de apoyar a la Argentina. Esto tenía un gobierno de facto que duró muchísimo más que el nuestro, que empezó en el 73 y terminó en el 89, con Pinochet, claro, y que causó muchísimos más muertos y que hasta declaró un modelo económico y constitucional que sigue hasta hoy en Chile. Entonces yo, en lo particular, es distinta la posición con respecto a los británicos, que sí tenían un gobierno democrático, que sí apoyaron parlamentariamente los ataques y los movimientos armamentísticos en Malvinas, que la ayuda mayor o menor que puede haber tenido un gobierno de facto de Chile. Porque no fue elegido democráticamente. Es como si a nosotros nos cargasen con la responsabilidad de lo que hizo Galtieri y lo que hizo Videla. No lo puedo hacer porque también era el pueblo argentino el que estaba reprimido. Obviamente se puede retroceder. Chris, si podés retroceder un segundo la diapositiva que Bruno te lo pide. Ya estamos terminando, porque con esto se culmina, pierde totalmente peso, porque una de las repercusiones de esta guerra es que perdió la legitimidad el gobierno de facto, que los medios empezaron a criticarlo abiertamente, que la posición de Argentina con mirada al mundo, Estados Unidos, Gran Bretaña y en Latinoamérica en general quedó totalmente desdibujada. Y bueno, eso. Alguien había levantado la mano. Puedo resolver brevemente la pregunta si quieren. Esto es lo que les decía, repercusiones 70 en los vínculos con la OTAN. ¿Qué es la OTAN? Es una organización de naciones, sobre todo de potencias occidentales. Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, etc. Tiene finalidad meramente militar. Naciones Unidas, la ONU, Europa en general y obviamente los Estados Unidos. Y hacia adentro la prueba y estrategia de material bélico por parte de las Fuerzas Armadas, secundaria, pero estudianlo por si le puede servir para un múltiple choice, puede ser pregunta de examen, demuestra el desgaste de la cúpula militante, que es lo que le empieza a decir, comienza a retirar el apoyo de la prensa, que también se lo dije recién, y es reemplazado Galtieri por Vignone. Vignone asume con el mero objetivo de llamar a elecciones, de crear un estatuto de los partidos políticos que se creó y de reorganizar todo para que asuma un gobierno democrático. Ese proceso duró la segunda parte de 1982 y en 1983 se llamó elecciones. Y el libro habla de que fue un año de discusión política. Imagínense la sociedad argentina por 7 años sumida en una crisis no solamente económica, pero sobre todo sumida en una violencia social y militar y en un avasallamiento a todos sus derechos.
derechos. No había, no estaba rigiendo la Constitución durante esos 7 años. Y eso lleva a la recuperación democrática. La recuperación democrática comienza con las elecciones de 1983, que resulta electo Raúl Alfonsín, que le gana a la fuerza del Partido Justicialista y saca el 52% de los votos. Muchos hablan que la fuerza y la potencialidad de la victoria de Raúl Alfonsín es saber entender que el pueblo argentino quería vivir en paz y en democracia. Como que supo virar su discurso hacia ese ámbito. Aparte de Raúl Alfonsín, tuvo muchas variables muy importantes al comienzo de su gobierno, como la mayoría en diputados, como que si bien no tenía la mayoría en el Senado, tenía un bloque muy, muy grande, como que a partir de la renuncia de todos los jueces de la Corte Suprema de Justicia pudo nombrar a su piacere una corte, completamente todos los nuevos miembros de la Corte Suprema de Justicia, y también retuvo los tres distritos más importantes de la Argentina. El radicalismo ganó Nación, el radicalismo ganó Córdoba, el radicalismo ganó Buenos Aires y el radicalismo ganó la Capital Federal. Algo que no sucede hoy por hoy. Imagínense, por ejemplo, hoy está todo muy partido y hoy está todo muy dividido. A nivel nacional está la Fuerza de la Libertad Avanza. En la Ciudad de Buenos Aires está Juntos por el Cambio, que uno, si quiere ser bueno, dice, bueno, puede haber cierto acercamiento y cierta alineación de Juntos por el Cambio, o sea, de la Ciudad de Buenos Aires, al gobierno nacional. Pero en la provincia de Buenos Aires hay un peronismo más alineado al kirchnerismo. En la provincia de Córdoba hay un peronismo más particular, más provincial. Bueno, esa elección de 1983, Alfonsín ganó todo, el radicalismo ganó todo. Lo cual, imagínense la potencialidad de transformadora que le da eso. Pero, spoiler, cometió algunos errores. En primer lugar, esto no es un error, esto estuvo muy bien, que fue la derogación de la ley de autoamnistía. Obviamente, antes de irse, la cúpula militar dictó una ley para tratar de declararse inocente, de darse a sí mismo impunidad. Lo primero que hizo el gobierno es decir, esto no fue votado democráticamente, esto no es constitucional, la derogaron y comenzó el juicio a las juntas. El juicio de las juntas, que hay una película que estuvo en el cine el año pasado con Ricardo Darín, no me acuerdo el nombre de la película, algunos si la tienes pongan en el chat, que está muy buena para verla. 1985, claro, no me iba a acordar el nombre porque era el año. Como dice el nombre de la película, el juicio de las juntas comienza en 1985. Aparte de eso, se crea la CONADEP, que es el instituto que creó el Poder Ejecutivo para investigar todo lo sucedido durante la dictadura militar, que estuvo a cargo Ernesto Sábato y Fernández de Mejía, que entregó un informe en 1984 y se armó con respecto a todos los testimonios argentinos en 1985. Gracias, Joaquín. Se armó el libro que es muy paradigmático y es muy importante tenerlo a mano. No sé si yo lo tengo acá en mi biblioteca o si se lo presté a un amigo. El libro Nunca Más. Uno de los errores que sí es... Sí, Joaquín. La ley Mucci. La ley Mucci, ¿qué quería? Desmontar el aparato sindical. ¿Qué pasó cuando quiso hacer eso? Fracasó. Imagínense que el principal hacedor de una contraposición a la dictadura militar había sido los sindicatos. Obviamente iba a fracasar tratar de desbancar el poder de los sindicatos. Y fracasó parlamentariamente, me quiero referir. No juntó los votos, siendo que tenía mayoría en diputados y que tenía un gran armado en Senado. Fracasó parlamentariamente. En 1984 se llama una consulta popular que ahí resultó victoriosa en los intereses del gobierno de Alfonsín sobre los límites con el canal de Beagle, que era un conflicto que veníamos trayendo, que en un momento intervino el Papa durante la dictadura, que
después eso se dejó sin efecto y se llegó a ese tratado de paz con Chile. En ese momento el peronismo estaba totalmente dividido y recién a 1985 empiezan a asomar las imágenes de Carlos Menem y de Antonio Cafiero como la renovación de este peronismo. En 1985 se crea el Consejo de Consolidación de la Democracia como proceso para llevar a una reforma de la Constitución Nacional, reforma que recién se llevaría a cabo en 1994, pero que en el 93 tuvo el Pacto de Olivos, es decir, que Menem y Raúl Alfonsín se pusieron de acuerdo en puntos centrales de la reforma para llegar a la reforma constituyente. Es algo que van a ver más adelante, pero por sobre todas las cosas la van a ver en constitucional, que es una materia de primer año de la carrera, del segundo semestre de primer año de la carrera. Todo esto tuvo tenido también de fuertes problemas económicos. En junio, para resolver ello, Souroville, que era el ministro de Economía de ese momento de Alfonsín, plantea y ejecuta el Plan Austral. Plan Austral 1 y Plan Austral 2, que era un plan económico de estabilización económica y que una de sus y de las principales medidas, o la más fácil de comentar, es que cambió la moneda del peso a la austral. O sea, cambiamos el tipo de moneda. Fue un fracaso. En ese momento también veíamos conflictos, porque con el juicio de las juntas y sin mayores resoluciones posteriores, el gobierno no había dado una línea clara de qué iba a hacer con los mandos medios e inferiores de los militares partícipes de la dictadura militar. Era un problema que no había resuelto. Entonces, había tensiones de la izquierda y la derecha argentina, derecha militar, digamos, de los militares, para tensionar, para causar su impunidad, que no se juzgara las atrocidades que habían hecho en la dictadura. Entre ellos podemos comentar algunas cuestiones, como en Semana Santa de 1987, el levantamiento cara pintada, porque se pintaba la cara, por eso se denominó de esa forma, de la Escuela de Infantería de Buenos Aires, que estuvo a cargo de Aldo Rico y Enrique Venturino, posteriormente un motín en Monte Caseros por parte de Aldo Rico. En 1988 se subleva el ejército. Esto tuvo secuela y tensionó fuertemente la política con respecto al tema que le decía recién de qué hacer con los militares partícipes de la dictadura militar, que llevó a dos nefastas leyes sancionadas por el radicalismo y sancionadas por Raúl Alfonsín. La primera, la ley de obediencia debida. La segunda, la ley de punto final. ¿En qué consta la primera y en qué consta la segunda? Esto lo tienen que saber, no solamente para eso, sino es historia central, reciente y nítida de la Argentina. Obediencia debida es básicamente que los actos realizados por mandato de un superior jerárquico del ejército por esos actos yo no soy responsable penalmente. Lo ejemplifico para que quede más claro. Imagínense que yo fuese un coronel y viene un general y me dice: anda, Ignacio, secuestrá, torturá y asesiná a esa persona porque es un guerrillero y es un subversivo. Y yo, como un obediente militar, voy y lo ejecuto. Con posterioridad a eso, en democracia, indefectiblemente, si vivimos en un Estado de Derecho, esos actos tienen que ser juzgados. ¿Qué decía esta ley? Que no, que yo no era responsable porque yo simplemente había actuado porque me había mandado un superior. Como si asesinar, torturar y matar fuese lo mismo que ir a comprar un café a la esquina porque me manda mi jefe. Totalmente irracional, obviamente leyes que fueron realizadas con fuerte presión, o sea, estamos hablando de levantamientos del ejército que le habían hecho a Alfonsín, pero bueno, no se justifica tampoco. Para ser presidente de la nación hay que tener lo necesario para ser presidente de la nación y no sancionar las leyes que garanticen la impunidad de asesinos. Esa es mi forma de pensar. Y terminó en 2003-2004 con la derogación de esta ley. O sea, la racionalidad al final ganó. Y la Corte Suprema de Justicia terminó declarando inconstitucionalidad de ciertos aspectos de esta ley. O sea,
el Estado de Derecho al final, gracias a Dios, primó en la Argentina, la razonabilidad, el análisis jurídico de las cuestiones primaron, que a la fuerza violenta que quería imponer las Fuerzas Armadas en ese momento, ya en democracia. Y la de punto final es básicamente que los procesos judiciales, la denuncia hacia militares, podían realizarse hasta cierta fecha. Por ejemplo, si estamos a 25 de enero, la ley decía que los juicios podían iniciarse hasta el 1 de marzo del 24. Imagínense lo conflictivo que es para las fiscalías, para los denunciantes, recabar toda la información de repente y con un plazo perentorio y prescriptivo de la responsabilidad penal, porque tengo hasta esa fecha. O sea, básicamente fueron dos leyes que garantizaron bastante la impunidad y la libertad de personajes que hicieron cuestiones poco felices para el pueblo argentino. O sea, desaparecieron 30.000 personas, ni más ni menos. Eso fue la ley de obediencia obedida. Punto final, lo que le dio terrible posicionamiento con los sectores más progresistas de hasta su mismo espacio. En contraposición, hubo un levantamiento de Todos por la Patria por parte de un ex guerrillero conducido por Gorriarán Merlo, que intentó tomar el regimiento de la Tablada, que llevó a 60 heridos y 39 muertos, y que tuvo consecuencias políticas graves y de fuerte turbulencia social. La mayoría de los guerrilleros terminaron con cadena perpetua, porque está bien, digamos, si uno ataca a una órbita del Estado a mano armada, está bien que se lo sancione, como dice el Código Penal. Y después sus sentencias, dice el libro, que fueron reveídas en la luz de la reforma del 94, en la luz de lo que dice la Carta por los Derechos Humanos de América, y eso fue sancionado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Con posterioridad del fracaso del Plan Austral, vino el Plan Primavera, un plan económico de estabilización de la inflación y demás, que, spoiler, tampoco funcionó, lo que llevó a la renuncia de Saubile. Después de Saubile, el próximo ministro de Economía de Alfonsín fue Pugliese, y con posterioridad de Pugliese fue José Rodríguez. Estos nombres los tienen que saber simplemente a modo de saber quiénes fueron los ministros de Economía, porque se le pueden preguntar, ¿quiénes fueron los ministros de Economía de Raúl Alfonsín? Puede decir, no sé, Saubile y Cavallo, Saubile, Pugliese, Rodríguez y Saubile. Bueno, sería la tercera en ese momento. Por eso es importante que para practicar estas cosas vayan a lo que hacen los chicos, a los modelos de examen, porque es la mejor forma de practicar, porque practicas con algo muy parecido a lo que verdaderamente te van a tomar el 8 de febrero. Aumentaban las tarifas, aumentaban los combustibles, mucha presión de todos lados, de los sindicatos, de los sectores del agro, de los sectores empresariales, pocas reservas en el Banco Central y un intenso aumento de la inflación, del dólar y de las tasas de interés. Algo muy parecido a lo que pasa ahora. ¿Cuál fue la medida económica para paliar esto? Sustitución de importaciones, apertura, dejar que, el libro habla de que flote el austral con respecto al dólar, es decir, una devaluación, aumento de tarifas. Bueno, vuelvo a lo que decía antes. Ante problemas económicos, en Argentina muchas veces se toman las mismas medidas creyendo que mágicamente van a tener resultados distintos. Y termina con la elección de Menem, con la victoria de Menem, que lo van a ver en la próxima clase, en la última clase, que gana y termina adelantando las elecciones. Menem, esto es particular, porque Menem a mediados de 1985, 1986 empieza su carrera nacional, que todos pensaban que era inverosímil, como un gobernador de La Rioja puede ser candidato verdaderamente y tener apoyo presidencial, pero él se vendió verdaderamente como la renovación, como algo nuevo, y como una voz de autoridad, que le llevó a ser 2 veces presidente de la nación. Le ganó la interna, Menem, antes de ganarle a Cafiero, gana la interna dentro del peronismo, la interna partidaria a Antonio Cafiero. Antonio Cafiero, que era acompañado por otro gran
dirigente joven de ese momento, gran dirigente político cordobés joven de ese momento, que ya lamentablemente ha fallecido, José Manuel de la Sota, lo acompañó a Antonio Cafiero, uno como gobernador de la provincia de Buenos Aires, otro como gran dirigente de la provincia de Córdoba, que después con posterioridad fue dirigente político, diputado, embajador de Brasil y 3 veces gobernador de la provincia de Córdoba. De quien les hablo es de José Manuel de la Sota, que murió lamentablemente en un accidente automovilista en la autovía que va de Río Cuarto a Córdoba. Particularmente una autovía que él mismo había inaugurado. Un episodio lamentable, la verdad. Pero, y como último párrafo, y ya terminamos, lo cual estoy muy contento porque me parece que hicimos esta clase que era mucho contenido y mucho periodo muy tumultuoso de la historia argentina bastante rápido, que son la situación de las universidades. Página 158. ¿Qué pasa del 74 al 83? En el 74, tercer gobierno de Perón, con posterioridad a la dictadura militar, se vuelve a reconocer la autonomía administrativa e institucional y académica de las universidades y autarquía económica y administrativa. ¿Qué diferencia hay entre autonomía y autarquía? No hace falta que lo sepan, se los comento brevemente como dato de color. Es algo que van a ver en una materia de tercer año de la carrera, que es Derecho Administrativo. Autarquía entiende a otro poder por encima, pero que con libertades de tinte económico y financiero, y autonomía solo reconoce por encima un poder soberano, por ejemplo, el de la nación. Y en ese momento, en el 74, se instaura una forma de elección directa de las autoridades. ¿Cómo se elegía? Los docentes elegían del total porque, por ejemplo, como autoridades de la universidad tenemos, por ejemplo, al decano y al rector. ¿Cómo se elegía al decano y al rector? Los docentes tenían el 60% del 100% total, los docentes tenían el 60%, los estudiantes el 30%, y los no docentes el 10%. ¿Quiénes son los no docentes? El personal administrativo que trabaja en las facultades, básicamente. Algo muy parecido como lo tenemos hoy. Hoy por hoy también tenemos elección directa de nuestras autoridades, es decir, ustedes cuando sean alumnos regular de la carrera de abogacía, el año el que viene van a poder votar a decano, es decir, quien conduce la Facultad de Derecho, y a rector el otro año, quien conduce la universidad. Hoy por hoy, el 50% de la decisión la tienen los docentes, el 34%, bastante influyente, son los estudiantes, el 10% lo tienen egresados, es decir, el año que viene yo voy a poder votar como egresado y voy a poder votar en ese 10%, y el restante 8%, si no me equivoco, la tienen los no docentes, que son el personal administrativo. En el 76, ¿qué pasó? Con la dictadura militar se intervino las universidades, se reprimió y se estirpó cualquier modo de elección de las autoridades, autonomía. Se vinieron los militares y dijeron, ¿qué es esto de autonomía? Chau autonomía, chau autarquía, chau cualquier forma de autodeterminación. Acá vamos a mandar delegados militares que controlen la entrada y salida de las universidades, entrada y salida de las facultades, para eliminar de una vez para siempre la subversión. Eso dijeron los militares, eso intentaron hacer. En el 74 también se había sancionado el ingreso irrestricto, es decir, sin cupo. En el 76, y con la finalidad de bajar el índice de ingresos a las universidades, se restringió y se puso cupos a los ingresos. Algo también lamentable porque inevitablemente bajó la posibilidad de mucha gente de estudiar en la universidad. En ese momento había tan solo 10 universidades nacionales, las cuales muchas de ellas se han creado en este último periodo, sobre todo en el conurbano, para hacer mucho más fácil el acceso a la universidad pública, gratuita y de calidad. La UNC, que es la primera y la más antigua de la República Argentina y de todo el cono sur, con más de 400 años. En ese momento, en el 1974, constaba de 30.000
estudiantes. 30.000 estudiantes, que era básicamente un 5% de la población de Córdoba. Imagínate, un 5% de la población de Córdoba solamente era la universidad. A ver si algunos saben y me tiran en el chat, me ponen en el chat, ¿cuántos creen que son los estudiantes hoy por hoy de la Universidad Nacional de Córdoba? Estudiantes solamente. Alguno que se anime a tirar un número, por favor. Porque si no... No, 1 millón de estudiantes es una banda. Pero bien, vale la... Más cerca. Ahí va. Bueno, son 120.000 estudiantes tiene la universidad, hoy por hoy, la matrícula. 120.000 estudiantes de la UNC, solamente. Después tenemos la UTN, tenemos la Universidad de Villa María C de Córdoba, la Universidad de Río Cuarto, etc. 120.000 estudiantes, más grande que, por ejemplo, un municipio como Villa María. En el 76 y en adelante se redujo los cupos a las fines de reducir los gastos. Se implementó la operación Claridad, que era básicamente eliminar todo el escrito, libro, música, literatura, arte, ciencia, que algo tuviese que ver o lo que para el entender de los militares tendría que entenderse cercano a la izquierda, cercano a la subversión, cercano a todo ese pensamiento, para afuera, lo sacamos, lo eliminamos. Entonces hubo durante esa época del 76 al 83 un gran vaciamiento de capital humano de las universidades, muchos docentes que se exiliaron en países como España, como Brasil, como México, como en Estados Unidos, como Bélgica, como Francia, gran fuga de cerebros, digamos, y eso culminó con 1983, con la vuelta de las autonomías y unas universidades y la Universidad Nacional de Córdoba con el gobierno como lo conocemos hasta ahora. Con eso se culmina y con eso, Cristian, Ari, si están ahí, con esto terminamos los temas que teníamos predispuestos para el día de la fecha, lo cual estoy muy contento porque mejoré el horario que tuve a la mañana. A la mañana estuve un poquito más charlatán, ahora estuve más conciso, me parece, porque no se me fue nadie tampoco. Así que, bueno, chicos, no se me vayan todavía, digo 2 cositas más que me parecen importantes, y aparte los chicos siempre dicen algún aviso sobre estos días. Los invito a que verdaderamente estudien para el parcial, de que tomen con responsabilidad la tarea que tienen ahora, que es ingresar a una carrera universitaria. Van a ingresar a la universidad más antigua del país y a la facultad más antigua del país. De esta facultad, de los últimos 8 presidentes constitucionales, 7 salieron de universidad pública, 6 fueron abogados y 2 fueron de nuestra querida UNC y nuestra querida facultad. El gobernador actual, el anterior, el intendente actual, el anterior, todo eso salieron de nuestra universidad y muchos de ellos de nuestra facultad, para que tomen conciencia de la importancia social que tiene nuestra facultad y que con felicidad siéntense, estudien, traten de esquivarle un poquito a la salida nocturna en estas semanas hasta el 8 de febrero. No más, lo dejo con Julián, que si tiene prendida la cámara es que quiere decir algo. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, doctor. Espero que a todos y a todas les haya servido mucho la clase. Quiero remarcar algo. Seguro Ari, cuando lo presentó el doctor, dijo que el doctor Astudillo trabaja en el Poder Judicial. Esto es muy importante, ya que nosotros le venimos insistiendo desde el primer día de las clases, la importancia que a las clases de apoyo las diserten abogados y abogadas recibidos de la Universidad Nacional de Córdoba y que trabajan en las trabajan y operan el derecho en las distintas esferas. Han pasado
gente, abogados y abogadas del Estado, han pasado abogados y abogadas del Poder Judicial, abogados y abogadas litigantes. Entonces a nosotros nos parece súper importante, ¿sí?, que las clases por ahí no nos parece poco ético que lo hagamos nosotros como estudiantes, porque nada, la diferencia entre ustedes y nosotros son un par de materias que tenemos aprobadas simplemente.